Hola a todos, mi nombre es Rachel Díaz y junto a mis compañeros Ariela Tinoco y Yaren Flores vamos a presentar el desarrollo de un ejercicio propuesto como parte del curso Mecánica Vectorial. Vamos a leer primero el enunciado de este problema. El resorte AB de constante K está sin deformar cuando θ igual a 0. Si se sabe que R igual a 10 pulgadas, A igual a 20 y K 5 libras sobre pulgadas, usa software para calcular y graficar el peso W correspondiente a la posición de equilibrio para valores de θ desde 0 hasta 90 grados, con incrementos de 10 grados. Usa incrementos menores apropiados para determinar el valor de θ correspondiente a la posición de equilibrio cuando el peso sea 5 libras. Para contextualizar este problema, este analiza una polea de radio 10 pulgadas ubicada en el origen que gira en el plano XY. En su borde hay un punto móvil B conectado con un resorte al punto fijo A ubicado en 0, 10, 20. Al rotar la polea, el punto B cambia de posición, el resorte se deforma y el sistema queda sometido a un peso W colgado verticalmente desde B. Se busca el equilibrio entre el momento que genera ese peso y el momento producido por la fuerza del resorte. En cuanto a los objetivos de este proyecto, es determinar cómo se relaciona el ángulo θ con el peso W para lograr el equilibrio. Y los objetivos específicos consisten en formular un modelo matemático del sistema, programarlo en MATLAB, graficar W dependiente de θ y hallar el ángulo para W igual a 5 libras. Y además analizar la aplicabilidad de este modelo en una maqueta. Este ejercicio no solo aborda el equilibrio estático, sino que también refuerza el uso de herramientas computacionales y nos permite aplicar conocimientos a sistemas reales con enfoque funcional y sostenible. En cuanto al marco teórico, partimos de 4 conceptos iniciales. Que el cuerpo rígido no se deforma bajo las fuerzas. Segundo, la ley de Hooke, que indica que la fuerza del resorte es proporcional a su deformación. Tenemos también el momento vectorial, calculado como momento igual a R cruz fuerza, del cual solo nos interesa su componente en el eje Z. Y finalmente, la condición de equilibrio, que tenemos aquí la fórmula M igual a W por R. Para resolver el problema, seguimos el siguiente procedimiento. Definimos el sistema en tridimensional con los puntos AB. Como segundo paso, calculamos la longitud inicial del resorte en reposo por 20 pulgadas. Tercer paso, para cada ángulo usamos funciones trigonométricas para hallar la posición de B. Luego, evaluamos la nueva longitud del resorte y su deformación. Luego vemos si está en tensión, calculamos la fuerza mediante Hooke. Siguiente, usamos el producto cruzado para obtener el momento del resorte. Y finalmente se calcula el peso W que equilibra el sistema. Y todo esto se implementa en MATLAB para obtener resultados numéricos y gráficos. Con los cálculos para resolver la problemática, iniciamos por el diagrama de cuerpo libre. Ahora, como los parámetros del proyecto ya fueron presentados por mi compañera, vamos directamente hacia el desarrollo del mismo. Tenemos, calculamos inicialmente la longitud, posición, vector del resorte, deformación del resorte y la fuerza del resorte. Llegamos a una ecuación que define respectivamente por deformación la fuerza que se ejerce en el resorte. Calculamos el momento, por medio de condición de equilibrio también llegamos a una función dependiente de θ, que es la que nos indicará, dependiendo del ángulo, a cuál es el peso que logra el equilibrio. Haciendo un ejemplo, para los cálculos teóricos tenemos para cuando θ es igual a 10 grados. Inicialmente convertimos el ángulo en radianes y respectivamente calculamos la posición, el vector resorte, la longitud actual del resorte, deformación y la dirección del resorte. Asimismo la fuerza y el momento que ejerce este mismo. Y para resumir, tenemos que el peso para cuando θ es igual a 10 grados nos da como 0.03228 libras. Entonces, como de nuestro interés era calcular para específicamente el peso de 5 libras, tenemos para esto, calculamos directamente el vector resorte, longitud de resorte, deformación unitario y fuerza de resorte, y finalmente el momento del resorte. Con esto y utilizando el vector posición de B, tenemos que el vector de fuerza, como solo nos interesa en el eje Z, utilizando el producto cruzado, llegamos a una expresión simplificada que es dependiendo de la longitud de θ. Haciendo una aproximación, utilizando identidades trigonométricas, reduciendo lo más que se puede, encontramos que este resultado es empírico simbolizado, que no se puede ser resolvido por algo más que un método numérico. Entonces, por medio de la computadora, del programa MATLAB que utilizamos, realizamos la evaluación y solo nos queda que el ángulo vendría a ser para las 5 libras 62.61 grados. Continuando con el cálculo físico y matemático realizado por el entorno MATLAB, tenemos que nuestro programa está dividido en 7 bloques, que son respectivamente los parámetros, el rango y resultados, el bucle para la función, la fuerza, graficación,
y el cálculo de fuerza, la graficación, el cálculo refinado y mostrar los datos en una gráfica. Aquí tenemos en pantalla cómo sería la ejecución del programa, nos indica todos los pesos y la función que representa la variación del ángulo con respecto al peso. Para el cálculo de errores tenemos nuestro error teórico, es nuestro cálculo teórico, que sería 62.62 grados, y finalmente el experimental, que es el que utilizamos el prototipo, que nos da un porcentaje de error de 6.54%. Podemos ver los diferentes valores que se les puede asignar al ángulo θ. Se calculó la longitud del resorte, su deformación, la fuerza elástica generada y el momento resultante. Estos datos nos permitieron a nosotros poder determinar qué valor del peso garantiza el equilibrio en cada caso. Y como ejemplo tenemos que para un ángulo de 60 grados, el sistema requirió una deformación de 2.36 pulgadas y se generó un momento de 45.7 libras por pulgada, correspondiente a un peso de equilibrio de 4,57 libras. También se logró identificar que un peso de 5 libras es requerido para alcanzar el equilibrio dentro de nuestro sistema, y como mencionó mi compañero, con un ángulo de 62 grados. En la parte de análisis de resultados, podemos observar que a medida que el ángulo aumenta, el punto B se aleja de A, lo que incrementa la longitud del resorte. Esto provoca una mayor deformación y por lo tanto una mayor fuerza elástica. Esta fuerza genera un momento que debe ser equilibrado por el peso suspendido. La validez del modelo se comprobó también a través de un prototipo a escala, con un error relativo, como ya mencionó también mi compañero, aproximado del 5% respecto al modelo teórico. Esta desviación se le puede atribuir a factores como la fricción en el eje de la polea o imprecisiones en la medida angular y posibles diferencias entre la rigidez real del resorte y el valor teórico. En cuanto a aplicaciones, limitaciones, tenemos que este modelo puede tener múltiples aplicaciones en ingeniería práctica, como en mecanismos de suspensión o grúas. Simular este tipo de sistemas permite optimizar materiales, evitar fallos estructurales y mejorar la seguridad del diseño. Sin embargo, para poder tener una implementación real se deben de considerar algunos factores como el costo de sensores, la precisión de fabricación del resorte y la inclusión de fricción o amortiguamiento. Este proyecto se ha modelado en base a una inversión aproximada de $22, utilizando materiales disponibles localmente, y permitió validar experimentalmente los conceptos abordados computacionalmente también. Como conclusiones, se puede destacar que se logró modelar un sistema mecánico tridimensional en equilibrio utilizando principios de estática y deformación elástica. La relación entre el ángulo y el peso fue evaluada computacionalmente y luego validada físicamente, lo que fortalece la confiabilidad del análisis. Este enfoque promueve una visión integral del diseño, considerando también aspectos sociales, éticos y ambientales. Entre las recomendaciones más importantes se puede destacar el uso de incrementos pequeños en los cálculos, validar el modelo paso a paso y tomar en cuenta las escalas físicas al construir el prototipo. Y finalmente se sugiere continuar este tipo de simulaciones, incluyendo efectos como la histéresis del material o el amortiguamiento para acercarse aún más al comportamiento real del sistema. Están también las referencias bibliográficas y los anexos de nuestro informe. Finalmente, vamos a analizar los resultados experimentales haciendo uso de la maqueta, la cual diseñamos acorde al problema propuesto. Le hicimos una escala 1-4, que significa que pasó el peso de ser 5 libras a ser 137 gramos. Ahora sí vamos a usarla para medir el ángulo, viendo que está centrada en el eje. Dejamos simplemente caer el peso. Una vez vamos a usar un grabador, medirlo con el eje y notamos que está justamente en 60 grados, lo cual está acorde a los resultados y está dentro del error experimental, contando en que la polea no es un sistema ideal.